Muy buenas tardes, buenos días estudiantes. Vamos a ver hoy en nuestro curso de aritmética el tema de teoría de conjuntos. Bien, quiero que estén listos y preparados porque este tema es un poquito denso, pero es muy importante tenerlo claro, ya que, miren, desde ya les digo, teoría de conjuntos es un tema que tú llevas en la primaria, cosa básica, lo estás llevando ahora en secundaria y lo vas a llevar en la universidad. Entonces, profesor, ¿por qué es tan importante esto? Porque en esto se basa mucho de la matemática. Bien, entonces, vamos al ruedo. Primero vamos a definir qué es un conjunto. No vamos a definir, vamos a ver cuál la noción. La noción no es una definición, sino una idea de conjunto. Porque el conjunto aún no se define. Ahí para los que quieran buscar más, pueden involucrarse en la historia de la definición del conjunto. Bueno, vayamos a la noción. Es una colección o agrupación de objetos homogéneos o heterogéneos, los cuales pueden ser abstractos o concretos, ¿verdad? Pueden ser números, objetos, lo que sea. Dichos objetos reciben el nombre de elementos del conjunto, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, las letras de la palabra tigre. No son números, ¿verdad? Pero son objetos. En este caso, letras. Entonces, T va a estar conformado por las letras de la palabra, donde T es el nombre del conjunto y las letras son los elementos del conjunto. Y ahí tenemos una representación gráfica, ¿no? ¿Te acuerdas de tu primaria que hacías tu diagrama de Venn-Euler? Sigamos. La relación de pertenencia. ¿Qué es la relación de pertenencia? Es una relación que vincula cada elemento con el conjunto. Bien, nos indica si un elemento forma parte del conjunto considerado. Y aquí está la anotación, ¿verdad? Vamos a repasar rápido esto porque son cosas que ya tú sabes. Pertenece, se lee, pertenece al conjunto, y el otro símbolo no pertenece al conjunto. Por ejemplo, tenemos este conjunto. Sabemos que 2/3 no pertenece y 6 tampoco pertenece al conjunto L. Sigamos. ¿Cómo se determina un conjunto? ¿Cómo se expresa un conjunto? Se expresa de dos formas. Por extensión, cuando se enuncia uno o más elementos del conjunto, ¿verdad? Y por comprensión, cuando se lo pone de forma simbólica, por así decirlo, ¿no? Esta de acá es la forma abreviada. Y esto es la que más vamos a utilizar en el curso de aritmética. Sigamos. Cuantificadores. A ver, existen tres tipos de cuantificadores. El universal. Esto seguramente lo has visto en lógica. Mira, el cuantificador universal va a expresar a todos los elementos. Va a indicar que estamos refiriéndonos a todos los elementos de un conjunto. Y se lee para todo o cualquier. Por ejemplo, esta expresión de aquí, ¿cómo se lee? Se dice, para todo x que pertenece a A, al conjunto A, se cumple que P de X, ya, ahí termina, ¿no? Para todo. Luego tenemos otro cuantificador que se llama el existencial. El existencial ya no se va a referir a todos, sino se va a referir a uno, o al menos uno. Entonces, ¿cómo se lee esto? Se lee, existe un x que pertenece a A, tal que P de X, ¿no? Existe un x, así. Bien, a ver un ratito voy a calibrarlo. Bien, y estos cuantificadores me van a servir para precisar a qué elementos yo me voy a referir. Y así como existe eso, también existe la negación de los cuantificadores. Mira, la negación, a ver, vamos a ubicarlo. La negación del cuantificador universal me va a dar el existencial. Si yo niego el universal, ¿qué me va a dar? El existencial. Si yo niego el existencial, ¿qué me va a dar? El universal. Y se va a negar también la condición. Acuérdate, todo lo que está al costado del tal que es la condición. Bien, entonces vayamos a las relaciones entre conjuntos que tú seguramente conoces. Tenemos uno que es la inclusión. ¿Qué es la inclusión? Cuando se dice que el conjunto A está contenido en otro conjunto B, sí, solo si todo elemento de A es también un elemento de B. Y se denota así, ¿no? Eso también ya lo sabes. A está incluido en B. Sí, solo si para todo X que pertenece a A, entonces X también va a pertenecer a B. Luego tenemos la igualdad. ¿Cuándo se dice que dos conjuntos son iguales? Se dice que dos conjuntos son iguales si estos tienen los mismos elementos. O sea, A es igual a B si uno está incluido en otro y el otro está incluido en uno.
A está incluido en B y B está incluido en A, cuando se están mutuamente incluyendo. Luego, ¿cuándo son conjuntos disjuntos? Dos conjuntos A y B son disjuntos cuando no tienen ningún elemento en común. Bien, cuando no tenemos ningún elemento en común. ¿Y cuántos conjuntos son comparables? Dos conjuntos A y B son comparables cuando solamente uno de ellos está incluido en el otro. Es decir, o bien A está incluido en B o bien B está incluido en A. ¿Verdad? Porque si acá tú puedes establecer esta relación, ¿no? Mira, dos conjuntos pueden ser iguales o pueden ser comparables, ¿no? Porque si A está incluido en B, sería comparable, nada más, ¿no? Pero si A está incluido en B y B está incluido en A, serían iguales. Seguimos. ¿Qué clases de conjuntos existen? A ver, rápido. Existe un conjunto finito, que en otras palabras, es cuando sus elementos tú los puedes contar, ¿no? Tú dices, este tiene 5 elementos, 6 elementos. Tenemos un conjunto vacío o nulo, que se representa por esa notación especial, o por dos corchetes, ¿verdad? Esto de aquí. Y es cuando no tiene ningún elemento, ¿verdad? Por eso el conjunto vacío. El conjunto infinito es cuando los elementos son infinitos, no podemos contar. Por ejemplo, un conjunto infinito, lo de los números naturales impares, ¿verdad? Tenemos el 1, el 3, el 5, el 7 y así vamos a seguir recorriendo los números y nunca vamos a llegar a un número final. El conjunto unitario, como está claro, es cuando tiene un solo elemento, como en ese caso. Y tenemos el conjunto universal, que es el conjunto que contiene a todos los elementos considerados en determinado contexto, ¿ya? En determinado contexto, porque no existe un conjunto universal absoluto, ¿ya? No existe un conjunto universal que tenga a todos los objetos abstractos y concretos. Y se denota generalmente por U. Sigamos. Conjunto potencia. ¿Qué es un conjunto potencia? El conjunto potencia son todos los subconjuntos, es un conjunto, ¿ya? Conformado por todos los subconjuntos posibles de A. Por ejemplo, ahora vamos a entender esto. Si A tiene elementos a alfa y beta, ¿cuáles son los conjuntos que yo puedo formar con estos dos elementos? Puedo formar un conjunto nulo, ¿verdad? Un conjunto sin elementos, sin alfa y beta. Puedo formar otro conjunto con solamente alfa. Puedo formar otro conjunto con solamente beta, ¿verdad? Y puedo formar otro conjunto con alfa y beta. Entonces, ¿cuántos conjuntos puedo formar ahí? 4. Y ese conjunto de conjuntos vendría a ser el conjunto potencia. Bien, entonces, ¿qué más debemos saber? Que el cardinal, ese en el costadito, se le dice cardinal, ¿te acuerdas? Esa es la notación de cardinal. ¿Y qué es el cardinal? Es la cantidad de elementos que va a tener un conjunto. Entonces, el cardinal del conjunto potencia va a estar expresado mediante una fórmula. 2 elevado al cardinal de A. Por ejemplo, si tú tienes un conjunto cardinal, un cardinal de A que es igual a 3, ¿verdad? Y te piden hallar la cantidad de elementos de su conjunto potencia. ¿Cuánto va a ser el cardinal de su conjunto potencia? 2 al cubo, ¿verdad? 2 al cubo. Si tiene 3 elementos, va a ser 2 al cubo, o sea, 8. Luego, ¿qué más debemos saber? Que el número de subconjuntos propios va a ser la misma fórmula del cardinal del conjunto potencia, pero menos 1. ¿Por qué menos 1, profesor? Porque le estamos quitando el nulo, el conjunto nulo. El conjunto nulo no es considerado un subconjunto propio. Cuando un subconjunto es propio o un conjunto es propio, cuando tiene por lo menos un elemento. Bien, entonces el vacío o nulo no entraría dentro de la definición de subconjuntos propios. Luego, existen operaciones entre conjuntos, ¿verdad? Tenemos la unión, que es cuando la unión de conjuntos es el conjunto que está conformado por todos los elementos de dos conjuntos, ¿verdad? Que pertenecen a los dos conjuntos. Ahí tenemos la representación gráfica para cada cierto tipo de conjuntos, ¿verdad? De relaciones entre conjuntos. Luego tenemos la intersección, que ustedes también ya conocen, que está conformado por los elementos que pertenecen a cada conjunto en común, ¿verdad?
son los elementos que comparten. Luego tenemos la diferencia. Por ejemplo, en este caso la diferencia de A y B va a ser todos los elementos de X menos los elementos de B. Este caso quiere decir que voy a tener todos los elementos de A y le voy a quitar los que comparte con B, ¿verdad? Y así en cada caso. Estas son cosas que tú ya lo has visto. La diferencia simétrica. Mire, la diferencia simétrica es una unión, ¿ya? Es una unión. Vamos a ponerlo aquí. Esto de acá es la unión de A menos B, esto unido con B menos A. Por eso se le llama diferencia simétrica, porque se va a unir una diferencia como si fuera un espejo, ¿no? A menos B unido con B menos A. Así. Bien, y ya está la representación gráfica de la diferencia simétrica. Y por último, un tipo de relación entre conjuntos es el con complemento. Es, en otras palabras, coloquialmente, todo lo que está afuera, ¿no? Si A es todo lo que está dentro blanquito, el complemento va a ser todo lo que está afuera. O también puede ser expresado como una resta. El complemento es también lo mismo que decir el universo menos el conjunto A. ¿Ya? Esto es lo mismo que decir eso. Bien. Sigamos. ¿Qué es el producto cartesiano? El producto cartesiano es también un conjunto, ¿ya? Pero un conjunto ya no conformado por conjuntos como el conjunto potencia, sino conformado por pares ordenados. Mira, acá tenemos el famoso diagrama sagital. Si A tiene 3 elementos, que es 2, 3, 4, y B tiene 2 elementos, que es 7 y 9, entonces los elementos, los pares ordenados que yo puedo obtener van a estar relacionándose, ¿no? Puede ser 2, 7, 2, 9, y acá está, mira, 2, 7, 2, 9, 3, 7, 3, 9, 4, 7, 4, 9. Y eso es, todos esos pares ordenados vendría a ser el producto cartesiano de A por B. Bien, y tú sabes que los pares ordenados los puedes dibujar en el plano cartesiano, ¿no? En este caso ahí están dibujados. Y bien, tenemos algunas propiedades que vamos a utilizarlas en los ejercicios, las propiedades del producto cartesiano. Mencionamos algunas, como la primera, que nos quiere decir que el cardinal o el número de elementos de A por B es igual al número de elementos de B por A. Sencillo. Y otro, claro, el de acá, de que si A por B es igual a B, es igual a B por A, ¿ya? Entonces A es igual a B. O sea, van a tener van a ser el mismo conjunto. Y así vamos a ir revisando cada una de las propiedades. Luego, por último, vamos a ver las leyes del álgebra de conjuntos. Y esto es muy importante porque esto nos va a servir para poder resolver operaciones de conjuntos. ¿Bien? A ver, por ejemplo, tenemos la idempotencia. Y todas estas leyes son lógicas, ¿ya? Se pueden verificar fácilmente. Por ejemplo, la primera, la idempotencia. Dice que A unión A va a ser el mismo elemento. Y claro, tiene razón. Si yo un conjunto que tenga de elementos AB lo uno con otro conjunto que tenga AB, va a salir el mismo conjunto. Tenemos la conmutativa, la asociativa y así cada una de estas que vamos a ir revisando detenidamente en los ejercicios. Estas son las leyes básicas, ¿bien? Y tenemos otras propiedades adicionales que nos van a servir para poder resolver los ejercicios más rápido. Entonces, estudiantes, esto es un repaso rápido para la teoría de conjuntos. Lo importante es que tengas bien claros los conceptos de operaciones de intersección, conjunto potencia, producto cartesiano, y luego lo demás es más intuitivo. Vamos a los ejercicios para poder afianzar los conocimientos de la teoría.